Mi hermana se plantó en mi casa de $960K antes de la reunión familiar, sonriendo con aire de suficiencia. Papá me prometió esto como regalo de bodas, dijo. ¿De verdad crees que este es tu sitio? Mi padre se rió después de que yo pagara $820K por ella. Tú no perteneces aquí, añadió. No dije nada. Simplemente saqué la escritura y les envié un mensaje de texto. Mi nombre es Laura y, a los 34 años, finalmente logré lo que una vez pareció imposible. Después de años de luchar como diseñadora de interiores en Boston, compré la casa de mis sueños, una impresionante mansión victoriana valorada en $960.000. Estaba muy orgullosa de organizar nuestra reunión familiar allí, hasta que mi hermana Vanessa llegó temprano. La sonrisa de suficiencia en su rostro mientras caminaba por mi vestíbulo me provocó un escalofrío. Poco sabía yo que mi propio padre había hecho promesas sobre mi casa. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar cómo me mantuve firme frente a mi propia familia. Creciendo en los suburbios de Massachusetts, nuestra familia parecía la imagen perfecta desde fuera. Mi padre, Harold, era un exitoso banquero de inversiones que nos proporcionaba un estilo de vida cómodo en una espaciosa casa colonial. Mi madre, Eleanor, era el cálido corazón de nuestro hogar, siempre asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Pero bajo la superficie, siempre hubo una corriente de favoritismo que moldeó mi infancia. Desde que tengo memoria, mi padre adoraba a Vanessa, que era 4 años menor que yo. Comenzó con cosas pequeñas. Vanessa consiguió el dormitorio más grande con el ventanal. Vanessa recibía regalos de cumpleaños más caros. A Vanessa se le permitía quedarse despierta hasta más tarde. Mamá intentaba equilibrar las cosas cuando papá no miraba, dándome a escondidas un postre extra o pasando tiempo a solas conmigo cuando Vanessa estaba en clases de baile. Tu hermana necesita más atención, decía papá cada vez que me quejaba. Es más sensible que tú, Laura. Tú eres la fuerte. Ser etiquetada como la fuerte se convirtió tanto en una bendición como en una maldición. Significaba que se esperaba que me las arreglara sola, que necesitara menos, que quisiera menos. Cuando llegué a la escuela secundaria, el patrón estaba firmemente establecido. Vanessa era la princesa y yo era la hermana mayor confiable que se suponía que debía estar contenta con menos. El momento decisivo llegó durante mi último año, cuando fui aceptada en la escuela de diseño Parsons en Nueva York. Era la escuela de mis sueños para diseño de interiores, pero la matrícula era elevada. Papá siempre había prometido que me ayudaría con mi educación universitaria. Todavía recuerdo estar sentada en la mesa de nuestra cocina, con la carta de aceptación en la mano, observando su rostro. No creo que podamos permitirnos esto, Laura, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Con la economía como está y la matrícula de la escuela privada de Vanessa subiendo el próximo año, quizás deberías considerar una universidad estatal. 3 meses después, lo oí decirle a mi madre que iban a poner $10.000 en el fondo universitario de Vanessa, además de las cuotas de su escuela privada. Esa noche, lloré en los brazos de mi madre. Esto no está bien, Eleanor, oí a mi madre decirle a él más tarde esa noche. Le prometiste a Laura. Vanessa tiene una oportunidad real de entrar en una universidad de la Ivy League, respondió él. Tenemos que priorizar. Mamá hizo todo lo posible por arreglar las cosas. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería local y ahorró dinero en secreto para ayudar con mis gastos escolares. No fue suficiente para Parsons, pero combinado con mis propios ahorros de trabajar como camarera y un préstamo estudiantil, logré asistir a una buena universidad estatal con un programa de diseño decente. Durante la universidad, mi relación con mi padre y mi hermana se volvió cada vez más tensa. Papá llamaba una vez al mes, haciendo preguntas superficiales sobre mis estudios antes de compartir con entusiasmo noticias sobre los logros de Vanessa en su prestigiosa escuela privada. Vanessa rara vez me contactaba, a menos que necesitara algo, como la vez que quiso que condujera 4 horas para llevarle su ordenador portátil olvidado antes de sus exámenes parciales. Mamá fue mi roca durante esos años. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Todos los domingos teníamos largas llamadas telefónicas en las que me animaba a seguir adelante con mis sueños. Algún día les demostrarás que todos se equivocan, decía ella. Tú solo sigue adelante.
El verano después de mi graduación, a mamá le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 4. La enfermedad progresó rápidamente, y en 6 meses, se había ido. Sus últimas palabras coherentes para mí fueron: construye tu propia vida, Laura. No esperes su aprobación. Después de la muerte de mamá, los frágiles hilos que mantenían unida a nuestra familia comenzaron a desmoronarse por completo. Papá se volcó en el trabajo y en las actividades universitarias de Vanessa. Me invitaban a las reuniones festivas, pero siempre me sentía como una extraña. Cuando iba de visita, la conversación giraba en torno a la vida social y los logros académicos de Vanessa, mientras que mis esfuerzos por construir una carrera en diseño apenas eran reconocidos. 5 años después de la muerte de mamá, me di cuenta de que me había convertido en un fantasma en mi propia familia, presentándome a eventos obligatorios, pero sin ser vista realmente. La última vez que visité la casa de papá por Navidad, descubrí que mi dormitorio de la infancia había sido convertido en un despacho. Mientras tanto, la habitación de Vanessa permanecía intacta, como un santuario a su juventud, a pesar de que ella tenía su propio apartamento en la ciudad. Ese fue el momento en que decidí centrarme por completo en construir mi propia vida y mi propio éxito, tal como mamá me había aconsejado con su último aliento. Después de la graduación, la realidad del mundo del diseño me golpeó con fuerza. Mi título de una universidad estatal no me abrió las puertas como lo habría hecho un diploma de Parsons. Pasé el primer año saltando entre prácticas no remuneradas y sirviendo mesas para pagar mis facturas. Vivía en un diminuto estudio con un techo que goteaba y vecinos que discutían a gritos a las 3 de la mañana. Cada noche, dibujaba diseños a la luz de una lámpara, demasiado agotada para sentirme desanimada. Mi primer trabajo de verdad fue como asistente en una pequeña firma de diseño comercial. El salario apenas superaba el mínimo y mi jefe, Martín, se llevaba el crédito por mis ideas. Pero aprendí el lado práctico del negocio, tratar con contratistas, buscar materiales y gestionar las expectativas de los clientes. Me quedaba hasta tarde todas las noches, ofreciéndome como voluntaria para los proyectos que nadie más quería, absorbiendo todo lo que podía. El punto de inflexión llegó cuando conocí a Sofía en un evento de networking de diseño. Era vibrante y segura de sí misma, ya establecida en la escena del diseño de Boston. Algo en mi portafolio llamó su atención, particularmente mi uso del espacio y la luz en ambientes pequeños, inspirado por mi propio diminuto apartamento. «Tienes talento», dijo, bebiendo su vino. «Mi firma está buscando un diseñador junior. Las horas son brutales y los clientes pueden ser exigentes, pero aprenderías más en un año con nosotros que en 5 donde estás ahora». Sofía cumplió su palabra. Trabajar en Kingsley Designs fue como un campamento de entrenamiento de diseño. Me lanzaron a reuniones con clientes, se esperaba que produjera renders detallados de la noche a la mañana y me criticaban sin piedad cuando mi trabajo no era perfecto. Pero Sofía se convirtió en mi mentora, empujándome a refinar mi estilo y mi voz. Por primera vez, me sentí vista en mi vida profesional. «Tienes un ojo para dar nueva vida a espacios históricos», me dijo Sofía después de que rediseñé con éxito una casa victoriana en Beacon Hill. «Ese es tu nicho. Constrúyelo». 3 años después de mi tiempo en Kingsley, conseguí mi primer gran proyecto en solitario, rediseñar Lucia's, un exclusivo restaurante italiano en el Norten. El propietario quería honrar la historia del edificio mientras creaba una experiencia gastronómica moderna. Pasé semanas investigando la historia arquitectónica del vecindario, buscando accesorios de época y encargando muebles personalizados que evocaran los principios del diseño italiano sintiéndose contemporáneos. En la noche de la inauguración, mientras veía a los comensales admirar el espacio, Sofía me dio un codazo en el hombro. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Vas a ser un nombre en esta industria». El proyecto de Lucia's me llevó a más trabajos de restauración y hostelería. Mi portafolio creció y los clientes comenzaron a pedirme específicamente. Desarrollé una reputación por diseños reflexivos e históricamente informados que se sentían frescos en lugar de anticuados. Para mi 5º año en Kingsley, estaba generando negocios significativos y gestionando mi propio pequeño equipo. Pero quería más. Soñaba con tener un control creativo completo, con construir una empresa que reflejara mis valores y mi visión. Con la bendición de Sofía, dejé Kingsley para lanzar Laura Adams Design cuando tenía 31 años. El primer año fue aterrador. Pedí préstamos,
Trabajé jornadas de 18 horas y viví de fideos instantáneos para mantener bajos los gastos generales. Pero gradualmente, mi lista de clientes creció. Un gran avance llegó cuando la revista Boston Home presentó uno de mis proyectos residenciales, una casa de piedra rojiza restaurada en Back Bay. El reportaje mostraba mi estilo característico, respetar el patrimonio arquitectónico mientras creaba espacios cálidos y habitables. Mi teléfono no dejó de sonar durante semanas después del artículo. De repente, estaba rechazando proyectos y subiendo mis tarifas para gestionar la demanda. Para mi tercer año de negocio, tenía un equipo de 5 personas, un hermoso espacio de oficina en un antiguo edificio de una fábrica de ladrillos y una lista de espera de 6 meses para nuevos clientes. Por primera vez en mi vida, estaba financieramente segura. Pude pagar mis préstamos estudiantiles, tomar vacaciones de verdad e incluso empezar a pensar en comprar una propiedad en lugar de alquilar. La casa me encontró cuando no la estaba buscando. Estaba buscando pomos de puerta antiguos para un cliente cuando entré en una tienda de recuperación arquitectónica en Brooklyn Line. El propietario mencionó que su vecina, una viuda anciana, se estaba preparando para vender su casa victoriana, pero dudaba en ponerla en venta con un agente inmobiliario. Quiere a alguien que la ame, no que solo la renueve para venderla, explicó. Necesita trabajo, pero la estructura es preciosa. La curiosidad me llevó a llamar a la puerta de la señora Fletcher esa tarde. En el momento en que entré en el vestíbulo con sus suelos de madera originales y su elegante escalera, supe que esta estaba destinada a ser mi casa. La señora Fletcher me hizo un recorrido, compartiendo historias sobre cómo crió a su familia allí, señalando el armario oculto bajo las escaleras y el manzano que su esposo había plantado en su primer aniversario. La casa valía alrededor de $960,000 en el mercado actual, pero necesitaba importantes actualizaciones en la cocina y los baños. La señora Fletcher y yo conectamos al instante. Cuando le expliqué mi visión de actualizar respetuosamente el espacio preservando su carácter, sus ojos se iluminaron. «Me recuerdas a mí misma cuando tenía tu edad», dijo, sirviéndote en tazas delicadas. «Prefiero venderle a alguien que vea el alma de esta casa». Acordamos un precio de $820,000, por debajo del valor de mercado, pero justo dadas las renovaciones necesarias. Usando mis ahorros y una hipoteca, lo hice realidad. El día que firmé los papeles, la señora Fletcher me entregó una pequeña caja que contenía todas las llaves maestras originales de la casa. «Esta casa te ha estado esperando», dijo. «Haz que brille de nuevo». Durante 3 meses, viví entre polvo y construcción mientras renovaba la cocina y los baños, restauraba la carpintería original y actualizaba los sistemas eléctricos. Cada decisión se tomó con reverencia por la historia de la casa, combinada con las necesidades prácticas modernas. Cuando terminé, la casa se había transformado en mi hogar perfecto, un escaparate de mi filosofía de diseño y un santuario después de años de apartamentos alquilados. Con mi negocio prosperando y la casa de mis sueños hecha realidad, decidí que era hora de reconectar con la familia, quizás el éxito finalmente me ganaría el respeto que había estado buscando. Invité a todos a una reunión familiar, la primera desde el funeral de mamá hacía 5 años. Papá, Vanessa, tíos, tías, primos, todos verían finalmente que había logrado algo por mí misma. Pasé semanas preparándome, planeando el menú perfecto, arreglando flores de mi jardín y preparando las habitaciones de invitados para los parientes que viajaban desde fuera de la ciudad. Quería que todo fuera perfecto, para sentirme finalmente como si perteneciera a mi propia familia. Poco sabía yo que la casa de mis sueños estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El día de la reunión familiar llegó con un clima perfecto de principios de verano. La luz del sol se colaba a través de los paneles de vidrieras de mi puerta principal, proyectando patrones de arcoíris en el suelo del vestíbulo. Llevaba despierta desde el amanecer, preparando tablas de embutidos, ahuecando cojines y asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. La mayoría de los invitados no se esperaban hasta las 4 de la tarde, lo que me daba mucho tiempo para los preparativos finales. A las 11:30, sonó el timbre. No esperaba a nadie hasta dentro de horas, pero cuando abrí la puerta, allí estaba Vanessa, con unas gafas de sol de diseñador sobre la cabeza, examinándose la manicura. «Sorpresa», dijo secamente. «Pensé en venir temprano para ayudar». Pasó junto a mí hacia el vestíbulo sin esperar una respuesta, sus ojos escaneando cada detalle de mi hogar. Vanessa siempre había sido hermosa de una manera convencional, con los ojos azules y la postura perfecta de nuestro padre.
Hoy llevaba un vestido de verano blanco de aspecto caro y tacones que resonaban bruscamente contra mis suelos de madera restaurada. Supuse que te vendrían bien unas manos extra, dijo, aunque no hizo ningún movimiento para ayudar con nada. En su lugar, deambuló por mi sala de estar, pasando el dedo por la repisa de la chimenea como si buscara polvo. Gracias, pero lo tengo todo bajo control, respondí, tratando de mantener mi voz ligera. Todos los demás vienen a las 4. Papá también viene temprano. Debería estar aquí en cualquier momento. Dijo esto de manera casual, como si no fuera una interrupción total de mi día cuidadosamente planeado. La seguí mientras se movía de habitación en habitación, ofreciendo comentarios ocasionales que se quedaban justo por debajo de los cumplidos. Interesante elección de color para el comedor. Atrevido. Estas cortinas son tan únicas. ¿De verdad conservaste los gabinetes originales de la cocina? ¡Qué económico! Con cada comentario indirecto, sentía que me encogía, convirtiéndome de nuevo en la hermana mayor ignorada, desesperada por aprobación. Odiaba ese sentimiento, pero parecía no poder quitármelo de encima. Cuando llegamos al dormitorio principal, Vanessa se detuvo en el centro de la habitación y giró lentamente, observando la moldura de corona restaurada, los ventanales con vistas al jardín y el tocador antiguo que yo misma había restaurado. Es exactamente como lo imaginé, dijo, su voz repentinamente suave. ¿Qué quieres decir?, pregunté, confundida por su cambio de tono. Vanessa caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. Siempre me ha encantado esta casa, dijo. Desde que papá me la enseñó por primera vez el año pasado. Una sensación fría se extendió por mi pecho. ¿Papá te enseñó esta casa? Se giró para mirarme, una extraña sonrisa jugando en sus labios. Hace unos 8 meses. La señora Fletcher es una vieja amiga de la familia, del compañero de golf de papá. Él sabía que ella quería vender desde hace mucho tiempo. Mi mente se aceleró, tratando de procesar esta información. Yo había encontrado la casa por casualidad, a través del dueño de la tienda de recuperación. Nunca se lo había mencionado a mi padre ni a Vanessa. ¿Cómo podían saber de ella antes que yo? No lo entiendo, dije con cuidado. La sonrisa de Vanessa se ensanchó mientras se sentaba en el borde de mi cama, rebotando ligeramente como si probara el colchón. Papá me prometió esta casa como regalo de bodas, dijo, su voz casual, pero sus ojos afilados. Justin y yo nos casamos en septiembre. Ya sabes, vamos a necesitar un lugar especial para empezar nuestras vidas juntos. Justin era el prometido de Vanessa, un abogado corporativo de una familia adinerada. Llevaban comprometidos 6 meses. Eso es imposible, dije, mi voz extrañamente tranquila a pesar de la agitación que sentía. Compré esta casa de forma justa y legal. La señora Fletcher eligió vendérmela a mí. Vanessa se rió, el sonido como de cristal rompiéndose. La señora Fletcher te la vendió porque no sabía nada mejor. Papá ya lo había arreglado con su hijo para que yo la comprara después de la boda. Solo estábamos esperando a que mi fondo fiduciario madurara el próximo mes. Se levantó y caminó hacia mí, su sonrisa nunca llegó a sus ojos. ¿De verdad crees que este es tu sitio? Antes de que pudiera responder, el timbre sonó de nuevo. A través de la ventana del dormitorio, pude ver el Mercedes de mi padre en la entrada. Vanessa pasó junto a mí hacia las escaleras. Supongo que papá puede aclarar todo este malentendido. La seguí escaleras abajo, con la mente dando vueltas. Papá estaba en mi vestíbulo, examinando la barandilla restaurada con ojo crítico. A los 62 años, Harold Adams todavía era imponente, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura militarmente recta. Llevaba pantalones caqui planchados y un polo que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. Laura, dijo, asintiendo bruscamente. Veo que Vanessa te ha contado nuestra pequeña sorpresa. ¿Qué sorpresa?, pregunté, aunque ya lo sabía. Señaló la casa. ¿Esta? ¿La casa? Estaba destinada a ser el regalo de bodas de Vanessa. Llevamos planeándolo más de un año. Pero yo compré esta casa, dije. Pagué $820,000 por ella. Tengo la escritura y la hipoteca. Papá se rió, un sonido inquietantemente similar al de Vanessa. Tuviste suerte con el momento,
te lo concedo. Pero seguro que ahora entiendes la situación. Esto siempre estuvo destinado a tu hermana. Realmente te adelantaste, añadió Vanessa, de pie junto a nuestro padre, un frente unido. Si tan solo hubieras hablado con la familia antes de tomar una decisión tan importante. Me sentí mareada, como si el suelo bajo mis pies se hubiera inclinado de repente. Esta es mi casa, repetí. La encontré a través de una conexión de un cliente. Negocié con la señora Fletcher. He pasado meses renovándola. Y agradecemos todo el trabajo que has hecho, dijo papá, con un tono condescendiente. Te compensaremos por las renovaciones, por supuesto. Pero tienes que ser razonable. Vanessa y Justin necesitan un hogar familiar adecuado. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Este es mi hogar. Me lo he ganado. La expresión de papá se endureció. Seamos honestos, Laura. Tú no perteneces a una casa como esta. Tu hermana está comenzando una familia de verdad. Ella necesita el espacio más que una mujer soltera con un pequeño negocio de decoración. Firma de diseño de interiores, corregí automáticamente. Doy empleo a 5 personas. Tengo clientes reservados con 6 meses de antelación. Eso está muy bien, dijo con desdén. Pero la familia es lo primero. Siempre has sido la práctica. Seguro que ves que Vanessa se lo merece más. Merece, repetí, la palabra sabiendo amarga. La familia de Justin espera ciertas cosas, interrumpió Vanessa. Vienen a la boda desde Suiza. Necesitamos un hogar que refleje nuestro estatus. Los miré a ambos. Estas 2 personas que compartían mi sangre, pero que nunca me habían visto de verdad. La revelación que se había estado gestando durante años finalmente cristalizó. A sus ojos, yo nunca sería suficiente. Ningún logro, ningún éxito, me haría jamás igual a Vanessa. No vendo mi casa, dije en voz baja. No seas difícil, Laura, espetó papá. Tú no perteneces aquí. Este vecindario, esta casa, no es para gente como tú. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El significado implícito era claro. No para gente como tú. No para gente que se había abierto camino desde la nada. No para gente a la que no se le había dado todo en bandeja de plata. La familia estará aquí en unas pocas horas, dije, forzando mi voz a permanecer firme. Sugiero que pospongamos esta discusión hasta después de la reunión. Papá abrió la boca para discutir más, pero la mirada decidida en mis ojos debió haberlo hecho dudar. Bien. Pero esto no ha terminado. Tu hermana se merece esta casa, y lo sabes. Mientras se dirigían a la sala de estar, poniéndose cómodos en mis muebles cuidadosamente elegidos, me retiré a la cocina, con las manos temblando mientras colocaba los aperitivos en las bandejas. A través de la puerta, podía oír a Vanessa al teléfono, presumiblemente con Justin, describiendo mi casa como si ya fuera suya. El dormitorio principal es perfecto. Solo necesita cortinas diferentes. Sí, definitivamente podemos convertir el tercer dormitorio en tu despacho. Los muebles de Laura se irán, obviamente. Agarré el borde del mostrador, tratando de estabilizarme. La reunión familiar ni siquiera había comenzado oficialmente, y mi casa de ensueño ya se había convertido en un campo de batalla de pesadilla. Mientras colocaba los canapés en una bandeja, con las manos todavía temblando de ira y conmoción, intenté dar sentido a lo que acababa de suceder. ¿Cómo podían mi padre y mi hermana creer que tenían algún derecho sobre mi casa? ¿Qué había estado sucediendo exactamente a mis espaldas? Necesitaba respuestas, y las necesitaba antes de que llegara el resto de la familia. Tomando una respiración profunda, volví a la sala de estar donde papá y Vanessa estaban ahora cómodamente instalados, actuando como si fueran los dueños del lugar. Creo que merezco una explicación adecuada, dije, de pie y erguida en la puerta. ¿Cómo llegaron exactamente a creer que esta casa iba a ser de Vanessa? Papá suspiró, como si mi pregunta fuera tediosa. Es bastante simple. George Fletcher, el hijo de la señora Fletcher, es miembro de mi club de golf. Hace aproximadamente un año, mencionó que su madre estaba considerando vender este lugar. Sabía que Vanessa y Justin se comprometerían pronto y que necesitarían un hogar adecuado.
¿Así que hiciste arreglos sin siquiera decírmelo?, pregunté. No era asunto tuyo en ese momento, respondió papá. Hablé con George y llegamos a un acuerdo. La señora Fletcher podría quedarse en la casa hasta después de la boda de Vanessa. Luego haríamos una venta privada. Sin comisiones de agente inmobiliario, sin complicaciones. Pero la señora Fletcher decidió vendérmela a mí, dije. El rostro de papá se oscureció. George estaba gestionando los arreglos. Se suponía que su madre no debía tomar ninguna decisión sin consultarle primero. Pero luego apareciste tú y de alguna manera convenciste a la anciana de que te la vendiera directamente. Yo no aparecí en ninguna parte, repliqué. Conocí a la señora Fletcher a través de una conexión de negocios y conectamos. Ella tomó su propia decisión de vendérmela a mí. Una decisión que no tenía derecho a tomar, espetó papá. George tenía un poder notarial. Debería haber sido consultado. Esto era nuevo para mí. Si George tenía un poder notarial, ¿cómo pude completar la venta legalmente? Papá y Vanessa intercambiaron una rápida mirada que me lo dijo todo. Él en realidad no tiene poder notarial, ¿verdad?, presioné. Se estaba tramitando, admitió papá a regañadientes. Hubo algunos retrasos con el papeleo. La verdad comenzó a aclararse. Así que tú y George hicieron planes para una casa que en realidad no era suya para vender, sin consultar a la verdadera dueña, y ahora están molestos porque la señora Fletcher ejerció su derecho legal de vender a quien quisiera. Estás perdiendo el punto, interrumpió Vanessa. Papá me prometió esta casa. Teníamos un plan. Un plan basado en manipular a una mujer mayor y eludir sus deseos, dije. La señora Fletcher me dijo que específicamente no quería ponerla en venta con un agente porque quería elegir quién viviría aquí después. Me eligió a mí. Solo porque llegaste a ella primero, dijo Vanessa con amargura. Si tuvieras alguna lealtad familiar, habrías consultado con nosotros antes de comprar una casa de este calibre. Casi me reí de lo absurdo. ¿Lealtad familiar? ¿Cuándo han mostrado ustedes dos alguna lealtad hacia mí? ¿Y por qué les consultaría sobre la compra de mi casa personal? Porque esta casa era perfecta para Vanessa y Justin, insistió papá. Pronto van a tener hijos. Necesitan el espacio, el jardín, el buen distrito escolar. Y yo no merezco esas cosas, desafié. Sé realista, Laura, dijo papá, con su tono condescendiente. Tienes 34 años y estás soltera. Tu negocio es bonito, pero no es estable como la carrera de abogado de Justin. Estamos pensando en el futuro de esta familia. Mi negocio facturó $700,000 el año pasado, dije en voz baja. Tengo ahorros, inversiones y un sólido plan de jubilación. Califico para esta hipoteca por mis propios méritos. Papá hizo un gesto despectivo con la mano. Números en un papel. Justin viene de dinero de verdad, de dinero antiguo. Este vecindario, este estilo de vida, es lo que Vanessa fue criada para esperar. ¿Y qué fui criada para esperar yo?, pregunté. La pregunta quedó en el aire. Papá no tenía respuesta porque la verdad era demasiado fea para decirla en voz alta. Fui criada para esperar menos, para querer menos, para ser menos que mi hermana, la niña dorada. Mira, dijo Vanessa, adoptando un tono conciliador que sonaba ensayado. Podemos hacer esto simple. Te daremos lo que pagaste por la casa más un 10%. ¿Eso es más que justo? Esta casa no está en venta, dije con firmeza. No seas ridícula, espetó papá. Todo tiene un precio. No mi hogar, respondí. La falsa dulzura de Vanessa se evaporó. Estás siendo egoísta. Esta casa estaba destinada a ser mía. Ya se lo he contado a todos mis amigos. Los padres de Justin esperan que organicemos la Navidad aquí. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que sería echarse atrás ahora? Eso suena a que es tu problema, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Papá se levantó, con el rostro enrojecido de ira. Ahora escúchame. He tolerado tu independencia durante demasiado tiempo. Tu hermana se va a casar con uno de los solteros más codiciados de Boston. Su familia tiene expectativas. Les prometí que esta casa sería parte del regalo de bodas.
Prometiste algo que no era tuyo para dar, señalé. Hice arreglos que tú saboteaste deliberadamente, contraatacó. ¿Cómo podría sabotear planes de los que no sabía nada?, pregunté. Papá y Vanessa intercambiaron otra mirada, y de repente lo entendí. ¿Creen que sabía de sus planes desde el principio?, pregunté incrédula. ¿Creen que compré esta casa específicamente para arruinar el regalo de bodas de Vanessa? El momento es sospechoso, dijo Vanessa. Justo cuando mi fondo fiduciario estaba a punto de madurar, justo antes de que pudiéramos hacer nuestro movimiento, de repente apareces y compras la casa exacta que papá había estado trabajando para asegurar. La paranoia y el egocentrismo de su pensamiento eran impresionantes. ¿De verdad creen que orquesté todo esto solo para fastidiarlos? ¿Que gasté $820.000 y meses de trabajo de renovación como parte de algún elaborado complot de venganza? Siempre has estado celosa de mí, Vanessa, dijo, su voz temblando con lo que parecía una convicción genuina. Desde que éramos niñas. ¿Te resiente que papá me quiera más? La crudeza de su afirmación, la crueldad casual de la misma, me dejó sin aliento. En todos nuestros años de disfunción, la verdad no dicha nunca se había expresado tan crudamente. Papá quería más a Vanessa, y ambos lo sabían. Compré esta casa porque me enamoré de ella, dije en voz baja. Porque después de años de trabajo duro, finalmente pude. Porque la señora Fletcher quería a alguien que respetara su historia y su carácter. La compra de esta casa no tuvo absolutamente nada que ver con ninguno de ustedes dos. Mentirosa, espetó Vanessa. Tú lo sabías. De alguna manera lo sabías. Un recuerdo afloró de repente. Hace unos 9 meses, había recibido un extraño correo electrónico de un agente inmobiliario que nunca había contactado, haciendo referencia a una casa victoriana en Brooklyn Lane y disculpándose por el retraso en la organización de una visita. Había asumido que me lo habían enviado por error y lo eliminé. ¿Podría haber estado relacionado con las intrigas de papá y George? Creo que sé lo que pasó, dije lentamente. ¿George Fletcher intentó organizar visitas a través de Henderson Realty? La expresión de papá confirmó mi sospecha antes incluso de que respondiera. George tenía un contacto allí que iba a gestionar la venta privada discretamente. Recibí un correo electrónico mal dirigido de ellos hace meses, expliqué. Asumí que fue enviado a la persona equivocada y lo ignoré. No tenía idea de que estuviera relacionado con esta casa. Una excusa conveniente, murmuró Vanessa. Pero pude ver la duda insinuándose en la expresión de papá. Revisa mi historial de correo electrónico si no me crees, ofrecí. La verdad es que encontré esta casa a través de canales completamente diferentes meses después. Toda esta situación es una coincidencia, no una conspiración. Papá se sentó de nuevo pesadamente, pareciendo de repente más viejo. Incluso si eso es verdad, no cambia el hecho de que esta casa estaba destinada a ser el regalo de bodas de Vanessa. Teníamos un plan, Laura. Un plan para el futuro de la familia. Un futuro que no me incluye, aparentemente, dije. El timbre sonó, señalando la llegada de los primeros parientes. La confrontación tendría que detenerse, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Mientras me movía para abrir la puerta, Vanessa me agarró del brazo. Esto no ha terminado, siseó. La familia de Justin viene a ver esta casa la próxima semana. No dejaré que me avergüences. Suave pero firmemente, aparté su mano. Esta es mi casa, Vanessa. Legal y moralmente. Cuanto antes lo aceptes, mejor estaremos todos. Mientras abría la puerta para saludar a mi tía y mi tío, esbocé una sonrisa, decidida a no dejar que la reunión familiar descendiera al caos. Pero por dentro, estaba conmocionada por la revelación de que mi padre y mi hermana habían estado conspirando a mis espaldas, haciendo planes para mi casa mucho antes de que yo pusiera un pie en ella. Lo peor, sin embargo, no era su plan. Era la absoluta certeza en sus voces cuando decían que yo no pertenecía aquí. Que no merecía este hogar, este éxito, esta felicidad. Después de todos estos años, nada había cambiado. Seguía siendo la extraña en mi propia familia, de quien se esperaba que sacrificara sus sueños por los de Vanessa. Pero esta vez, no me echaría atrás. Esta casa era mía, y estaba preparada para luchar por ella. A las 3:30, la mayoría de la familia había llegado.
La tía Carol y el tío Robert de New Hampshire, primos de Rhode Island, incluso la hermana de mi padre, Judith, que rara vez salía de su casa en Vermont. En circunstancias normales, habría estado encantada de mostrarles mi hermosa casa, de servirles aperitivos en el jardín y champán en copas de cristal que había encontrado en una venta de patrimonio. En cambio, me movía por mi propia casa como un fantasma, haciendo presentaciones e intentando mantener una fachada de normalidad, mientras era muy consciente de que Vanessa susurraba a varios miembros de la familia en las esquinas, y de que papá llevaba aparte al tío Robert para hablar en privado. Estaba colocando una bandeja de huevos rellenos cuando mi prima Bethany se me acercó. «Tu casa es absolutamente preciosa», dijo cálidamente. «Debes de estar muy orgullosa». «Gracias», respondí. «Ha sido un trabajo hecho con amor». «Qué pena que tengas que renunciar a ella», añadió, bajando la voz a un susurro conspirador. Me quedé helada. «Perdona». Bethany pareció incómoda. «Oh, lo siento». Vanessa mencionó que teníais una especie de confusión sobre la propiedad, que en realidad estaba destinada a ser su regalo de bodas. Así que había comenzado. Vanessa ya estaba difundiendo su versión de los hechos, pintándome como la villana que de alguna manera había robado su legítima propiedad. No hay ninguna confusión, dije con firmeza. Esta es mi casa. La compré legal y justamente. Bethany asintió rápidamente. Claro, claro. No quise insinuar nada. Es solo lo que decía Vanessa. Vanessa está equivocada, dije, mi tono dejando claro que el tema estaba cerrado. Mientras Bethany se retiraba, vi a Vanessa en el comedor, mostrándole a mi prima Emma la vitrina como si fuera suya. Probablemente reemplazaremos esto por algo más moderno, estaba diciendo. Pero los armarios empotrados son encantadores. Estaba a punto de intervenir cuando papá golpeó un cuchillo contra su copa, pidiendo atención. Todos se reunieron en la sala de estar, con las bebidas en la mano, esperando algún tipo de brindis de bienvenida. Me moví para ocupar mi lugar como anfitriona, pero papá se adelantó al centro de la habitación antes de que pudiera hablar. «Familia», comenzó, su voz llevando la autoridad que había ejercido toda mi vida. «Es maravilloso verlos a todos reunidos de nuevo. Antes de continuar con nuestras celebraciones, hay una situación que siento que debemos abordar abiertamente». Se me encogió el estómago. No se atrevería. Como algunos de ustedes ya habrán oído, ha habido un malentendido sobre esta hermosa casa en la que nos reunimos hoy. Papá, dije bruscamente. Este no es el momento. Continuó como si no hubiera hablado. Esta casa, en realidad, estaba destinada a ser un regalo de bodas para Vanessa y Justin. Llevamos planeándolo más de un año. Un murmullo recorrió a los parientes reunidos. Algunos parecían confundidos, otros incómodos, unos pocos asintieron como si esto confirmara lo que ya les habían dicho. Desafortunadamente, continuó papá, Laura compró la casa sin consultar a la familia, creando una situación incómoda para todos nosotros, especialmente con la boda de Vanessa acercándose. Eso no es lo que pasó, interrumpí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Compré esta casa de manera justa. No hubo ningún malentendido. Vanessa se adelantó, con lágrimas asomando a sus ojos como por arte de magia. Teníamos todo planeado, dijo, su voz temblando perfectamente. Las renovaciones, la fiesta de inauguración después de la luna de miel. La familia de Justin cuenta con que tengamos un hogar adecuado. El tío Robert frunció el ceño. Harold, si Laura compró la casa legalmente, ¿cómo podía estar prometida a Vanessa? Es complicado, se excusó papá. Había acuerdos verbales. Laura se aprovechó de un tecnicismo. Eso es mentira, dije, sin importarme ya causar una escena. No había acuerdos, ni verbales ni de otro tipo, que tuvieran algo que ver conmigo. Tú y George Fletcher estaban tratando de manipular a la señora Fletcher para que vendiera su casa según sus planes, pero ella tomó su propia decisión. Fuiste a espaldas de la familia, acusó papá. La familia, me reí amargamente. ¿Desde cuándo mi situación de vivienda ha sido una decisión familiar? Alguien me consultó cuando convirtieron mi dormitorio de la infancia en un despacho mientras la habitación de Vanessa permanecía intacta años después de que se mudara. Un pesado silencio cayó. Este era un territorio que nunca discutíamos frente a la familia extendida.
El favoritismo flagrante que había moldeado nuestras vidas. La tía Judith, siempre la más directa de la familia, habló. Harold, ¿realmente eras dueño de esta casa cuando se la prometiste a Vanessa? Papá se movió incómodo. Tenía un acuerdo con el hijo de la dueña. Pero no con la dueña real, presionó Judith. ¿Y no por escrito? Se estaba gestionando, insistió papá. Mi primo Patrick, un abogado inmobiliario, frunció el ceño. Si Laura compró la casa con un contrato legal y una hipoteca, entonces es su casa, independientemente de cualquier acuerdo verbal que pudieras tener con un tercero. Esto no se trata de legalidades, gritó Vanessa. Se trata de lealtad familiar. Laura sabía que esta casa estaba destinada a mí. No tenía ni idea, repliqué. Encontré esta casa a través de una conexión completamente diferente meses después de que afirmaran haber hecho estos arreglos. La familia estaba ahora claramente dividida. Algunos, como Judith y Patrick, parecían ver la situación con claridad y estaban de mi lado. Otros, particularmente aquellos que siempre habían sido más cercanos a papá y Vanessa, me miraban acusadoramente, como si hubiera arruinado deliberadamente los planes de boda de mi hermana. Creo que la solución es simple, anunció papá. Laura debería vender la casa a Vanessa y Justin a un precio justo. Es lo correcto para la familia. Esta casa no está en venta, repetí por lo que sentí como la 100ª vez. Sé razonable, espetó papá, su agradable fachada resquebrajándose. Tu hermana se va a casar. Estamos hablando de su futuro. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté. ¿Te importa en algo? Tú encontrarás otra casa, dijo Vanessa con desdén. No es como si tuvieras una familia de la que preocuparte. La crueldad casual de su afirmación quedó en el aire. Soltera, sin hijos, aparentemente sin valor en la jerarquía familiar. La tía Carol, siempre la pacificadora, intentó intervenir. Quizás deberíamos todos dar un paso atrás. Se supone que esta es una reunión feliz. Sería feliz si Laura dejara de ser egoísta, replicó Vanessa. La situación se estaba descontrolando. Los parientes tomaban partido. Las voces se alzaban. Y en medio de todo, sentí una extraña sensación de claridad. Este momento había sido inevitable, la culminación de toda una vida siendo la hija menos favorecida, la que se esperaba que cediera, que quisiera menos, que fuera menos. Si no resuelves esto razonablemente, dijo papá, su voz baja y amenazante, puede que tenga que tomar acciones legales. ¿Bajo qué cargos?, desafié. Fraude, interferencia con un contrato. Hay opciones. Patrick negó con la cabeza. Harold, no tienes base legal alguna. Si no había un contrato escrito con la propietaria anterior y Laura compró la casa a través de los canales adecuados, cualquier demanda sería frívola. Entonces la desheredaré por completo, amenazó papá. No más conexiones familiares, ni herencia, nada. Casi me reí. ¿Desheredarme de qué? Has estado emocionalmente ausente toda mi vida adulta. Construí mi negocio sin tu ayuda. Compré esta casa sin tu ayuda. ¿Qué perdería exactamente? La crudeza del momento era abrumadora. 30 años de resentimientos e inequidades no expresados se desnudaron de repente ante toda la familia extendida. Vanessa estaba llorando abiertamente ahora, lágrimas reales de frustración e ira. Papá parecía que iba a explotar, su rostro rojo de rabia. Necesito un poco de aire, dije bruscamente, y salí de mi propia sala de estar, a través de la cocina y hacia el porche trasero donde podía respirar. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar mi teléfono del bolsillo. Llamé a Sophie, la única persona que sabía que me entendería por completo. Están tratando de quitarme mi casa, dije cuando respondió, mi voz quebrándose por primera vez. ¿Qué? ¿Quién?, preguntó Sophie, alarmada. Papá y Vanessa. Le están diciendo a todo el mundo que se suponía que era su regalo de bodas. Han convertido toda la reunión familiar en un tribunal. Le expliqué rápidamente la situación mientras caminaba por el sendero del jardín, relatando las acusaciones, las amenazas de acciones legales, la familia tomando partido. Eso es una locura, dijo Sophie cuando terminé. No tienen absolutamente ningún derecho sobre tu casa. Ninguno. Lo sé lógicamente, dije,
pero han convencido a la mitad de la familia de que saboteé deliberadamente los planes de boda de Vanessa. Papá amenaza con desheredarme como si no hubiera estado emocionalmente ausente durante décadas de todos modos. Laura, dijo Sophie con firmeza. Esta es tu casa. Te la ganaste. La pagaste. La renovaste. No dejes que te intimiden para que renuncies a algo que amas y por lo que has trabajado duro. No lo haré, prometí. Pero no sé cómo terminar esto sin destruir por completo la poca relación familiar que me queda. Quizás esa relación no valga la pena salvarla si es tan tóxica, sugirió Sophie suavemente. Tu madre no habría querido que sacrificaras tu felicidad para mantener la ilusión de armonía familiar. La mención de mi madre me estabilizó. Ella siempre me había visto con claridad, siempre había creído en mí cuando nadie más lo hacía. ¿Qué me aconsejaría en esta situación? Tienes razón, dije, enderezando los hombros. Mamá me diría que me mantuviera firme. Exactamente. Y tienes la ventaja legal aquí. Están haciendo amenazas que no pueden respaldar porque están acostumbrados a intimidarte. No se lo permitas. No lo haré, dije, sintiéndome más fuerte. Voy a volver allí y terminar esto de una vez por todas. Esa es mi chica, dijo Sophie. Llámame más tarde. Quiero saber cómo va. Terminé la llamada y respiré hondo, mirando el jardín que había restaurado con tanto cuidado. Este era mi hogar, mi santuario, y no sería intimidada por las mismas personas que me habían estado menospreciando toda mi vida. Con una nueva determinación, volví a entrar en la casa, lista para enfrentar la tormenta. Cuando volví a entrar en la sala de estar, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Algunos parientes se habían trasladado al comedor para escapar de la incomodidad, mientras que otros se agrupaban en pequeños grupos, susurrando. Papá y Vanessa estaban junto a la chimenea, con las cabezas juntas, sin duda tramando su próximo movimiento. En lugar de reunirme con ellos de inmediato, subí a mi despacho. Con manos firmes, recogí la carpeta que contenía todos los documentos de mi casa, el acuerdo de compra, los papeles de la hipoteca, la escritura y los permisos de renovación. También cogí mi ordenador portátil, que contenía los registros de correo electrónico que necesitaría. De vuelta abajo, me paré en el centro de la sala de estar y me aclaré la garganta. Las conversaciones se detuvieron mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Dado que mi padre ha decidido hacer de la propiedad de mi casa un asunto familiar público, comencé, mi voz clara y segura, creo que es justo que todos tengan todos los hechos. Coloqué la carpeta en la mesa de centro y abrí mi portátil. Primero, permítanme ser absolutamente clara. Compré esta casa legalmente, éticamente y sin ningún conocimiento de los planes de mi padre y mi hermana. Tengo aquí todo el rastro documental de la compra, incluidas todas las comunicaciones con la señora Fletcher y su abogado. Saqué primero la escritura, sosteniéndola para que todos la vieran. Esta es la escritura de esta casa, a mi nombre únicamente, registrada en el registro de la propiedad del condado de Suffolk el 15 de marzo de este año. Luego vino el acuerdo de compra. Este es el acuerdo de compra firmado por mí y por la señora Eleanor Fletcher, la propietaria legal de la propiedad. Notarán que no hay mención de George Fletcher, mi padre o cualquier acuerdo previo con mi hermana. Papá se adelantó, su rostro oscuro de ira. Esos papeles no cambian el hecho de que sabías que esta casa estaba destinada a Vanessa. No lo sabía, repliqué con firmeza, y puedo probarlo. Giré la pantalla de mi portátil hacia la habitación y abrí mis archivos de correo electrónico. Hace 9 meses recibí este correo electrónico de Henderson Realty. Mostré el mensaje en la pantalla. Hace referencia a una casa victoriana en Brooklyn Lane y se disculpa por los retrasos en la organización de una visita. Asumí que me lo enviaron por error y lo eliminé sin responder. Me desplacé para mostrar mi falta de respuesta. Esta fue la única comunicación que recibí que podría estar conectada con su supuesto acuerdo, y no tenía forma de saber que estaba relacionada con esta casa específica. El tío Robert se inclinó para examinar el correo electrónico. Ni siquiera se especifica la dirección de la propiedad, señaló. Solo una referencia general a una casa victoriana en Brooklyn Lane. Exactamente, confirmé. 3 meses después de recibir este correo electrónico, conocí a la señora Fletcher a través de una conexión completamente diferente, un comerciante de recuperación arquitectónica que mencionó que su vecina buscaba vender en privado.
Saqué una tarjeta de visita. Martín Greaves, el dueño de Historic Home Elements en Harvard Street. Él fue quien me habló de la señora Fletcher y su casa. Pueden llamarlo para verificarlo. Patrick asintió con aprobación. La cadena de eventos parece clara y separada de cualquier acuerdo que Harold creyera tener. Luego saqué mi teléfono y mostré un mensaje de texto. También tengo este mensaje de la propia señora Fletcher, enviado el día después de que viera la casa por primera vez. Leí en voz alta: Laura, querida, estoy tan feliz de haber encontrado a alguien que aprecia la historia y el carácter de mi hogar. Mi hijo George quería que esperara y se la vendiera a un amigo de un amigo, pero ya he tomado una decisión. La casa se siente bien contigo. La tía Judith levantó una ceja a mi padre. Parece que la señora Fletcher fue bastante clara sobre sus preferencias, Harold. El rostro de papá se enrojeció aún más. George debería haber tenido más control sobre la situación. Eleanor tiene 84 años. No debería estar tomando estas decisiones sola. La señora Fletcher está en su sano juicio, dije con firmeza. Su abogado lo confirmó antes de proceder con la venta. Ella eligió vendérmela a mí porque creía que honraría la historia de la casa, lo cual he hecho a través de una cuidadosa renovación y restauración. Luego saqué mi teléfono y con unos pocos toques rápidos envié un mensaje de texto grupal a todos en la habitación. Les acabo de enviar fotos de todos los documentos legales pertenecientes a la compra de mi casa. No tengo nada que ocultar porque no hice nada malo. Vanessa, que había estado inusualmente callada, de repente estalló. Esto no es justo. Papá me prometió esta casa. Tu padre te prometió algo que no era suyo para dar, dijo la tía Judith sin rodeos. Eso es culpa suya, no de Laura. Papá se volvió hacia Judith, con traición en sus ojos. ¿De qué lado estás? Del lado de la verdad y la justicia, respondió Judith sin dudarlo. Has estado mostrando favoritismo con estas chicas toda su vida, Harold. Ya es hora de que alguien te lo eche en cara. Una ola de reconocimiento incómodo pasó entre los parientes mayores, aquellos que habían presenciado el patrón durante décadas. Nunca tuve la intención de herir a Vanessa ni de interrumpir ningún plan, dije, suavizando ligeramente mi tono. Compré esta casa porque me enamoré de ella y podía permitírmela después de años de trabajo duro. Si hubiera sabido de su acuerdo, todavía habría tenido todo el derecho de hacer una oferta, pero podría haber abordado la situación de manera diferente por cortesía. Lo hecho está, dijo el tío Robert pragmáticamente. La casa pertenece legalmente a Laura. Creo que todos debemos respetar eso y seguir adelante. Seguir adelante, gritó Vanessa. ¿Y mi boda? ¿Y la familia de Justin? Les hemos dicho a todos que viviríamos aquí. Eso fue prematuro, dijo Patrick suavemente. No puedes prometer lo que aún no posees. Hay otras casas hermosas en Brooklyn Line, ofreció la tía Carol. Con su presupuesto, podrían encontrar algo incluso más adecuado a sus necesidades. Vanessa la miró incrédula. Pero yo quiero esta casa. Papá me la prometió. El arrebato infantil quedó en el aire, revelando el meollo del asunto. Esto no se trataba de practicidad o planes de boda. Se trataba de que a Vanessa se le negara algo que quería, posiblemente por primera vez en su vida. No voy a vender mi casa, dije con tranquila finalidad. Ni ahora, ni nunca. Es hora de que ambos lo acepten y sigan adelante. Papá, sintiendo que la habitación se había vuelto en su contra, intentó un nuevo enfoque. Laura, entiendo que sientas que te has ganado este lugar, pero piensa en la familia. Piensa en los futuros hijos de Vanessa, tus sobrinas y sobrinos. ¿No querrías que crecieran en esta hermosa casa? Mis posibles futuros hijos también podrían querer crecer aquí, repliqué. O quizás acoja a niños que necesiten un hogar estable. O tal vez simplemente viva aquí felizmente sola. De todos modos, esta es mi casa y mi decisión. Así que eso es todo, preguntó papá, su voz peligrosa y baja. ¿Estás eligiendo una casa por encima de tu familia? Me estoy eligiendo a mí misma, lo corregí. Por una vez en mi vida, estoy poniendo mis necesidades primero, tal como tú siempre has puesto las necesidades de Vanessa primero. La diferencia es que no le estoy quitando nada a nadie para hacerlo.
La cruda verdad de esta afirmación pareció calar en todos en la habitación. Varios parientes asintieron en acuerdo. Si no pueden aceptar que esta es mi casa, continué, mirando directamente a papá y a Vanessa, entonces creo que sería mejor que se fueran. El resto de la familia es bienvenida a quedarse y disfrutar de la reunión como estaba planeado. ¿Nos estás echando?, jadeó Vanessa. Les estoy pidiendo que respeten mis límites y mis derechos de propiedad, aclaré. Si no pueden hacer eso, entonces sí. Preferiría que se fueran en lugar de continuar creando una escena en lo que se suponía que era una feliz reunión familiar. Papá cogió las llaves del coche de su bolsillo. Te arrepentirás de esto, Laura. ¿Te lo prometo? Lo único que lamento, dije con firmeza, es haber creído que mis logros alguna vez serían suficientes para ganarme tu respeto. Vanessa cogió su bolso y siguió a papá hacia la puerta. Se detuvo en el vestíbulo, volviéndose para dar un último golpe. Puede que tengas la casa, pero siempre estarás sola. Nadie te querrá nunca como Justin me quiere a mí. La miré a los ojos sin pestañear. Prefiero estar sola que ser amada por lo que poseo o lo que puedo proporcionar. El amor genuino no viene con exigencias de propiedad, Vanessa. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, el sonido resonando en la casa de repente silenciosa. Por un momento, nadie habló. La respiración colectiva de la familia contenida en un silencio atónito. Entonces, la tía Judith se adelantó y me abrazó con fuerza. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, susurró. Tan orgullosa. Uno por uno, otros parientes se acercaron, algunos ofreciendo apoyo, otros simplemente reconociendo la verdad de lo que había sucedido. Unos pocos que habían sido más cercanos a papá y Vanessa pusieron excusas torpes y se fueron, pero la mayoría se quedó, y la atmósfera se aligeró gradualmente a medida que la tensión se disipaba. Por primera vez en mi vida adulta, me había mantenido firme contra mi padre y mi hermana. Me había negado a ser menospreciada o manipulada, y al hacerlo, finalmente había reclamado no solo mi casa, sino mi lugar en la familia y en el mundo. La reunión continuó, contenida al principio, pero recuperando gradualmente su espíritu festivo. Mientras servía vino a mis invitados restantes, vi mi reflejo en el espejo antiguo sobre la chimenea. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente, de alguna manera más fuerte y segura. Esta era mi casa, mi vida, mi elección, y finalmente había encontrado el coraje para defender las tres. Una semana después de la reunión familiar que se había convertido en un campo de batalla, me senté en mi jardín con una taza de té, viendo la luz del sol de la mañana filtrarse a través de las hojas del manzano que el esposo de la señora Fletcher había plantado décadas atrás. La casa estaba ahora en silencio, vacía de parientes y drama, una vez más mi santuario. Las secuelas de mi confrontación con papá y Vanessa habían repercutido en la familia de maneras inesperadas. La tía Judith había llamado al día siguiente para decirme que había tenido una conversación pendiente desde hacía mucho tiempo con papá sobre su trato hacia mí a lo largo de los años. Alguien tenía que decirlo, me dijo. Este patrón ha durado demasiado tiempo. Patrick negó con la cabeza. Harold, no tienes base legal alguna. Si no había un contrato escrito con la propietaria anterior, y Laura compró la casa a través de los canales adecuados, cualquier demanda sería frívola. No todos se habían puesto de mi lado, por supuesto. El hermano de papá, William, y su esposa siempre habían sido más cercanos a Vanessa y permanecían firmemente en su bando. Otros parientes habían enviado mensajes no comprometedores que evitaban cuidadosamente tomar una posición, priorizando la paz familiar sobre la justicia. En cuanto a papá y Vanessa, habían mantenido un silencio absoluto a través del boca a boca familiar. Escuché que Vanessa y Justin habían encontrado rápidamente otra casa para comprar, esta en Cambridge, más cerca del bufete de abogados de él, y de hecho, más cara que la mía. Papá, aparentemente, había contribuido con un significativo pago inicial como regalo de bodas. El tío Robert y la tía Carol también se habían puesto en contacto, invitándome a su fiesta de aniversario el próximo mes. Una invitación que, notablemente, no incluía a mi padre y mi hermana. Primos con los que apenas me había relacionado me habían enviado mensajes de apoyo, algunos admitiendo que siempre habían notado el favoritismo, pero nunca sintieron que fuera su lugar mencionarlo. Por primera vez en mi vida, me había negado a desempeñar mi papel asignado, y el guión se había desmoronado. El costo emocional de la confrontación había sido significativo.
Después de años de reprimir mis sentimientos sobre el favoritismo de mi padre, el enfrentamiento público había reabierto viejas heridas. Me encontré alternando entre la ira, el duelo, la vindicación y el agotamiento. Por recomendación de Sophie, había empezado a ver a una terapeuta, la doctora Lavigne, especializada en trauma familiar. Lo que estás experimentando es la secuela de enfrentarte a patrones de negligencia emocional de larga duración, explicó en nuestra primera sesión. Es normal sentir una mezcla de liberación y pérdida. Esas palabras, liberación y pérdida, capturaron perfectamente mi estado emocional. Estaba orgullosa de mí misma por mantenerme firme, por proteger lo que era mío, pero al mismo tiempo lamentaba la relación familiar que siempre había esperado pero que ahora aceptaba que nunca tendría. Sophie y mis otros amigos habían sido mi roca durante este tiempo. El sábado después de la reunión, habían organizado una fiesta de inauguración en condiciones para mí, llenando mi hogar de calidez y celebración genuinas. Así es como se ve el apoyo, susurró Sophie mientras veíamos a nuestros amigos mezclarse en mi sala de estar. Esta es tu familia elegida. Mi negocio se había convertido en otra fuente de fortaleza. La semana después de la reunión, me volqué en el trabajo con un enfoque renovado. Finalicé los diseños para la renovación de un hotel boutique, presenté conceptos a 2 nuevos clientes residenciales y contraté a una joven diseñadora prometedora para que se uniera a nuestro creciente equipo. Mi identidad profesional, construida enteramente a través de mis propios esfuerzos, contrastaba fuertemente con el papel que se me había asignado dentro de mi familia. 3 meses después de la reunión, decidí organizar otra reunión en mi casa. Esta vez, invitando solo a personas que realmente me valoraban y respetaban. Sophie llegó temprano para ayudar a preparar, trayendo flores de su jardín y una botella de champán. Propongo un brindis, dijo mientras estábamos en mi cocina, la dorada luz del atardecer entrando por las ventanas. Por Laura Adams, que finalmente aprendió que defenderse a sí misma no es egoísta, es necesario. Sonreí, chocando mi copa contra la suya. Y por la familia elegida que te ama por quien eres, no por lo que puedes darles. A medida que los invitados comenzaron a llegar, llenando mi hogar de risas y conversaciones genuinas, sentí una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Esta casa, que se había convertido en la manifestación física del conflicto familiar, estaba siendo reclamada como un lugar de alegría y conexión auténtica. Tarde en la noche, mientras la fiesta se calmaba, la tía Judith me llevó aparte. Tengo algo para ti, dijo, poniendo un pequeño paquete envuelto en mis manos. Pertenecía a tu madre. Dentro había un delicado guardapelo de plata. Cuando lo abrí, encontré una diminuta fotografía de mi madre sosteniéndome de bebé, su rostro radiante de amor. Eleanor siempre te vio con claridad, dijo Judith en voz baja. Se preocupaba por ti, por la dinámica con tu padre y tu hermana. Antes de morir, me hizo prometer que te cuidaría. Siento no haber hecho más antes. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras me abrochaba el guardapelo alrededor del cuello. Hablaste cuando más importaba, le aseguré. Mamá estaría agradecida por eso. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, caminé por mi casa, tocando las paredes, los marcos de las puertas, las ventanas que habían sido testigos tanto del conflicto como de la curación. Esta casa se había convertido en mucho más que una propiedad o una inversión. Se había convertido en el campo de batalla donde finalmente había luchado por mi valía y el santuario donde estaba aprendiendo a valorarme de verdad. La lección más profunda que había aprendido a través de esta dura prueba no era sobre bienes raíces o política familiar. Era sobre la naturaleza del hogar en sí. El hogar no es solo una estructura física o una escritura legal. Ni siquiera son necesariamente las personas que comparten tu sangre. El hogar es donde eres verdaderamente visto y aceptado, donde puedes ser auténtico sin temor al rechazo o la manipulación. Durante años, había estado buscando un hogar en la aprobación de mi padre, en la aceptación de Vanessa, en la familia que constantemente me infravaloraba. Pero el hogar me había estado esperando todo el tiempo en la vida que construí yo misma, en los amigos que me apoyaron, en mi propio respeto ganado con esfuerzo. Las palabras de la señora Fletcher volvieron a mí, esta casa te ha estado esperando. Quizás ella había sentido lo que yo solo ahora comenzaba a entender, que esta casa y yo pertenecíamos juntas. No por ninguna validación externa, sino porque aquí, dentro de estas paredes, finalmente podía pertenecerme plenamente a mí misma.
Mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia mi dormitorio, sentí que el peso de las viejas expectativas se desvanecía. El camino a seguir no sería perfecto ni indoloro. Habría eventos familiares donde la brecha entre mi padre, mi hermana y yo causaría tensión. Habría momentos en que me preguntaría si haber mantenido mi postura había valido la pena. Pero en mi corazón, sabía que había tomado la decisión correcta, no solo sobre la casa, sino sobre reclamar mi dignidad y mi valía. Algunas familias están unidas por la sangre, pero separadas por la comprensión. Algunos hogares están construidos de ladrillo y madera, pero vacíos de aceptación. Estaba aprendiendo a crear tanto una familia como un hogar basados en cimientos más profundos, respeto, autenticidad y amor sin condiciones. El viaje de la sanación apenas había comenzado, pero por primera vez, lo estaba recorriendo en mis propios términos, en mi propio hogar, rodeada de personas que me valoraban exactamente por quien era. ¿Cuál es su experiencia con disputas familiares por propiedades o herencias? ¿Alguna vez han tenido que mantenerse firmes frente a la presión familiar? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia ha resonado con ustedes, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien priorizar el propio bienestar, incluso cuando la dinámica familiar lo hace difícil. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, a veces la familia que realmente importa es la que construimos para nosotros mismos.